¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas buenas sufren tanto? ¿Por qué cuanto más amable eres, más ignorado te sientes? ¿Por qué cuanto más das, más vacío te sientes por dentro? Hay una oscuridad que acecha a aquellos que intentan vivir solo en la luz. Y esa oscuridad silenciosa, contenida, reprimida, no desaparece. Observa, crece, se alimenta del silencio que te has impuesto a ti mismo. Carl Jung advirtió ser demasiado bueno puede ser el camino más corto hacia la ruina. No porque el bien en sí mismo sea peligroso, sino porque la bondad ciega desprovista de límites es como una llama débil que intenta iluminar un abismo. No salva, consume. Este no es otro vídeo sobre el amor incondicional o sobre cómo ser un alma iluminada. Es una sombría llamada a mirar a los ojos a aquello que siempre has evitado. Porque como enseñó Jung, cuanto más rechazas tu sombra, más se fortalece y más domina tu vida en silencio. ¿Alguna vez te has sentido agotado después de ayudar a alguien? ¿Alguna vez has guardado un enfado que no podías mostrar porque pensabas que no era correcto sentirlo? Te has anulado tantas veces que casi has olvidado quién eres realmente. Quizás en este preciso momento estés viviendo dentro de una prisión que has construido con tus propias manos, hecha de sonrisas obligadas de sí, dichos con el alma gritando no, de una bondad que duele. Y quizás nadie se dé cuenta, pero Carl Jung se dio cuenta. Este video no te enseñará a ser mejor, te enseñará a ser completo, pero para ello tendrás que atravesar un portal oscuro. ¿Estás preparado para escuchar lo que puede destruir la imagen que tienes de ti mismo? Para finalmente liberarte de ella. Carl Jung no veía la bondad como un ideal puro, sino como un reflejo distorsionado de un alma en conflicto. Observaba en silencio el profundo sufrimiento de aquellos que cargaban con el peso de ser demasiado buenos. No por nobleza, sino por miedo. Miedo a no ser amados si mostraban su ira. Miedo a no ser aceptados si levantaban sus barreras. Miedo a ser juzgados si admitían que también sentían odio, envidia, agotamiento. La bondad en estos casos dejaba de ser una virtud y se convertía en un disfraz. Él veía esta bondad como una cuerda apretada alrededor del cuello. La sociedad enseña, sé luz, sé útil, sé amable. Pero no enseña a decir, basta. Y cuanto más reprime esa persona el grito interior, más se agita la sombra. Porque la sombra, según Jung, no es el mal. Es lo que ha sido expulsado de la conciencia. Son los límites negados, los deseos silenciados, los impulsos censurados. Está hecha de lo que no te has permitido ser. Cuando niegas tu ira, no desaparece, se convierte en resentimiento. Cuando escondes tu dolor, se convierte en un silencio corrosivo. Cuando ignoras tus necesidades, se convierten en culpa. Jung decía que cuanto más intenta alguien ser perfecto, más se aleja de sí mismo. Porque la perfección excluye y el ser humano verdadero es inclusión. Es la fusión entre la luz y la sombra, entre el amor y la furia, entre el sí y el no. Aquellos que se esfuerzan por ser siempre buenos, por no decepcionar, nunca, por no negar nunca su ayuda, no están siendo virtuosos, están siendo controlados por el miedo al rechazo. Crean una versión idealizada de sí mismos, una imagen aceptable a los ojos del mundo, y creen que solo serán dignos si se mantienen dentro de esa imagen. Pero esa imagen es una prisión, una máscara que pesa, y cada día se pierde un pedazo del alma para mantenerla firme en el rostro. Jung decía que la sombra no es nuestra enemiga, es lo que nos falta para ser completos. Y la bondad ciega, cuando se niega a reconocer esa parte, se vuelve destructiva, no solo para quien la practica, sino también para quien la recibe. Porque la bondad sin límites no inspira crecimiento, sino que genera dependencia, frustración y desequilibrio. Quien nunca permite que el otro afronte las consecuencias, también le impide madurar. Y quien siempre cede, siempre se entrega, siempre calla. Va acumulando un veneno invisible en su pecho. Este veneno se manifiesta en forma de cansancio que,
No desaparece de tristeza sin nombre de noches en vela llenas de pensamientos no expresados. El alma comienza a marchitarse. El cuerpo responde con dolores inexplicables. La vida pierde su sabor. Y todo esto sucede en silencio porque el mundo sigue aplaudiendo esa bondad agotadora. Jung veía con claridad esta cruel ironía: la persona demasiado buena es la más ignorada. Porque al hacerse invisible para no molestar, acaba siendo olvidada, incluso por sí misma. Decía que la recuperación comienza cuando esa persona reconoce que está herida, que su bondad se ha convertido en un escudo contra su propio dolor, y que detrás de cada gesto demasiado amable hay un niño desesperado por ser aceptado. La cura solo es posible cuando se mira a ese niño con honestidad, cuando se admite: estoy cansado de cargar con el mundo a mis espaldas. Solo entonces la máscara comienza a resquebrajarse, y es a través de esas grietas que la verdadera luz puede entrar. Pero Jung advertía: este proceso no es cómodo. Integrar la sombra es caminar por territorios que siempre hemos evitado. Es sentir vergüenza, culpa, ira, y aún así permanecer. Es admitir que hemos sido demasiado buenos, no por generosidad, sino por miedo a ser quienes realmente somos. Y el verdadero choque no viene del descubrimiento de la sombra, sino del reconocimiento de que la bondad mal dirigida era una huida, una estrategia para evitar el dolor de la autenticidad. El alma se desgarra cuando tiene que elegir entre ser aceptada o ser verdadera. Y Jung, con su brutal claridad, afirmaba: esa elección es ilusoria, porque toda bondad que exige la negación de uno mismo es un precio demasiado alto. No se trata de dejar de ser bueno. Se trata de aprender a ser íntegro, de descubrir que la ira puede ser sagrada, que decir no puede ser un acto de amor, que tener límites no es egoísmo, sino una forma de proteger lo más preciado, la propia esencia. A partir de esta comprensión, la bondad deja de ser una actuación y se convierte en presencia. Una presencia firme que sabe acoger y también sabe retirarse, que sabe dar, pero también sabe preservar. Una bondad que no necesita ser vista para existir, porque nace de la integración con todo lo que nos han enseñado a ocultar. Carl Jung veía la bondad desmedida como una maldición disfrazada. Comprendía que el alma demasiado buena a menudo se pierde en un laberinto donde el propio corazón se convierte en rehén. Rehén de una idea distorsionada de la virtud. Rehén de una necesidad infantil de complacer a todos. Rehén de un profundo miedo a ser rechazado si se atreve a ponerse en primer lugar. Y en ese laberinto donde cada elección se hace en función de la aprobación externa, nace la fragmentación del ser. La persona demasiado buena se convierte en un fantasma, presente en todas partes, ayudando a todos a su alrededor, pero ausente de sí misma. Responde a todo excepto a sus propias llamadas. Cuida de todos, menos de su propio dolor. Se convierte en el pilar de las estructuras ajenas, pero ve cómo la suya se derrumba en silencio. Carl Jung sabía que este tipo de bondad no se sustenta en el amor, sino en el miedo, la carencia y la huida. Y todo lo que se sustenta en el miedo está destinado a derrumbarse. Para Jung, la sombra era la respuesta del inconsciente a la mentira de la perfección. Era la parte más auténtica gritando por espacio. No porque quisiera dominar, sino porque necesitaba ser escuchada. Y mientras esa parte siguiera siendo rechazada, encontraría formas sutiles y dolorosas de manifestarse relaciones desequilibradas, sentimientos inexplicables de vacío, crisis silenciosas que corroen desde dentro. El alma comenzaría a implosionar sofocada por el exceso de dulzura forzada. Jung enseñaba que hay violencia en la bondad ciega, una violencia contra el propio espíritu, porque no hay nada más cruel que abandonarse a uno mismo todos los días, en nombre del bienestar ajeno. Y ese abandono se repite en ciclos que se vuelven tan automáticos que ni siquiera se perciben. La persona se va apagando poco a poco hasta que todo lo que queda es un cuerpo ocupado con tareas y un alma exiliada esperando reconocimiento. Pero Carl Jung decía que hay una salida,
y comienza con un acto de rebelión. La rebelión contra la idea de que ser bueno es estar siempre disponible. Contra el condicionamiento que nos enseñó que el amor es sinónimo de autoanulación. Contra la cultura que aplaude al mártir y silencia al íntegro. El alma se libera cuando encuentra el valor para decir: no quiero seguir haciéndome daño para ser amado. Esta rebelión no es destrucción, es renacimiento. Es el momento en que la persona demasiado buena se mira a sí misma con compasión y valentía. Se compromete a escucharse, a honrarse, a protegerse. No como un capricho, sino como un imperativo del alma. Jung afirmaba que la verdadera compasión nace de la integridad y no de la ausencia de dolor. Solo quien ha reconocido sus propios abismos es capaz de ofrecer ayuda sin perderse en el otro. Integrar la sombra es un proceso de retorno, de volver hacia adentro, hacia esa parte que ha sido ignorada durante años, de recoger los fragmentos que dejamos atrás en los momentos en que dijimos sí cuando queríamos gritar no, de recuperar el poder que renunciamos cada vez que dejamos de poner un límite. Es como reunir un ejército interno que estaba disperso y darse cuenta con asombro de que nunca quiso destruir nada. Solo quería ser aceptado. La bondad que renace después de eso es otra. Ya no es dócil, ni pasiva, ni invisible. Es una bondad que sabe dónde pisa, que tiene la columna erguida, que mira a los ojos. No suplica aprobación, ni se disuelve en la culpa. Se reconoce como sagrada porque se construyó sobre las ruinas del abandono de sí misma. Lleva cicatrices, sí, pero son cicatrices conscientes, no heridas abiertas. Jung veía este proceso como una iniciación espiritual, el momento en que el ser humano deja de buscar ser aceptado y comienza a buscar ser completo. Cuando deja de vivir para encajar en el mundo y comienza a vivir para habitar su propio centro. Cuando deja de intentar salvar a todos y comienza a salvarse en silencio. Y al hacerlo, descubre un nuevo tipo de amor. Un amor que no se sacrifica, sino que se sustenta. Un amor que no anula, sino que delimita. Un amor que no se agota, porque nace de la fuente de la verdad interior. La sombra, cuando se integra, revela dones olvidados, una intuición más aguda, un coraje antes impensable, una lucidez que corta como una navaja. Y esa lucidez permite ver las relaciones con otros ojos, percibir quién está ahí solo para chupar, quién se alimenta de tu generosidad sin retribuir nunca, quién confunde tu bondad con una obligación. Y entonces surge el gesto más difícil y más liberador: decir no sin culpa. Esa palabra no se convierte en una oración, una afirmación de existencia, un escudo contra la repetición de los patrones, una llamada a la madurez emocional. Y cuanto más se dice ese no con amor y firmeza, más comienza a florecer el alma, porque por primera vez entiende que es posible ser bondadoso y al mismo tiempo soberano sobre uno mismo. Es en este punto donde Jung veía el nacimiento del verdadero poder. Un poder que no domina, sino que sostiene, que no se impone, sino que se afirma, que no teme el conflicto porque entiende que la verdadera paz no nace de la omisión, sino del valor de posicionarse. Este poder es silencioso, pero transformador. No necesita demostrar nada, simplemente es. Y tú que has llegado hasta aquí, debes preguntarte con honestidad: ¿tu bondad es una expresión de tu esencia o una armadura para ocultar el miedo? ¿Das porque eliges o porque no sabes cómo parar? ¿Amas con libertad o con el peso de una deuda emocional? Deja tu respuesta en los comentarios. Comparte este video con quienes aún creen que ser bueno es ser vacío. Si sientes que este mensaje te ha llegado al alma, escribe: elijo ser íntegro. Porque es a partir de esa elección cuando comienza la verdadera transformación. Carl Jung sabía que el alma humana solo florece después de enfrentarse a sus propios escombros. Por eso, nunca minimizó la importancia del dolor, del conflicto interno, de la destrucción de los falsos ideales.
Para él no había despertar verdadero sin atravesar el bosque oscuro del alma. Y ese bosque está lleno de voces que susurran: no puedes decir eso, no debes querer eso, no te mereces eso. Son esas voces las que mantienen cautiva la bondad. Son esas voces las que alimentan la sombra. Y la sombra, cuando se ignora, no desaparece, aprende a manipular. Aprende a expresarse como cansancio crónico, como culpa excesiva, como tristeza sin nombre, como irritación silenciosa. Aprende a boicotear las relaciones, a atraer a personas que explotan, a crear dinámicas en las que todo se trata de dar y nunca de recibir. Carl Jung veía en ello una advertencia: el inconsciente siempre encuentra la manera de hablar, y si no se escucha con conciencia, grita a través del sufrimiento. La bondad que niega el conflicto interno se convierte en un campo fértil para el autoengaño. La persona cree que está actuando por amor, pero en realidad está suplicando por pertenecer. Está tratando de demostrar su valor al mundo, creyendo que cuanto más se sacrifica, más será amada. Jung veía esta ilusión como una forma de violencia sutil contra uno mismo, una repetición invisible de traumas antiguos, de contratos silenciosos, hechos en la infancia. Si soy lo suficientemente bueno, nadie me abandonará. Pero no hay bondad suficiente que cure la herida del abandono si se sigue negando. Hay que mirarla con los ojos abiertos, ver la desesperación detrás de la sonrisa, ver al niño agotado detrás del adulto que nunca dice que no, ver el precio silencioso que se paga por mantener la imagen del buen chico, de la buena hija, de la persona de confianza. Y entonces, con todo el valor posible, admitir: me traicioné a mí mismo. Jung no ofrecía consuelo fácil. Ofrecía espejos que muestran no lo que quieres ver, sino lo que necesitas ver. Y es en ese reflejo brutal donde comienza la curación, cuando el alma admite que se ha hecho daño para mantener la paz, que se ha anulado para mantener relaciones, que se ha mentido a sí misma para ser aceptada. Es en ese instante de absoluta lucidez cuando la transformación se insinúa como una grieta en la coraza de la bondad fingida. El proceso de integración de la sombra no es lineal. Es doloroso, confuso y a veces solitario, pero es real. Y es en ese camino donde el alma comienza a reunirse. Cada parte rechazada regresa. La ira encuentra su voz. La tristeza encuentra consuelo. El deseo encuentra su espacio. La espiritualidad, antes basada en la negación, pasa a anclarse en la aceptación profunda. Jung decía que un alma íntegra no es un alma sin defectos, es un alma que se conoce a sí misma. Y cuando ese conocimiento se profundiza, la bondad también cambia, deja de ser un instinto automático y se convierte en una elección consciente. La persona ya no lo ofrece todo a todos. Escucha a su cuerpo, respeta sus propios límites, distingue entre dar por amor y dar por adicción emocional. Y cuando se da cuenta de que durante años la adicción se ha ido apagando para que otros brillaran algo sagrado, comienza a surgir desde lo más profundo del ser el derecho a existir con plenitud. La sombra entonces deja de ser el monstruo oculto y se revela como aliada. Muestra dónde está la fuerza, el coraje, el límite, la visión clara. Enseña que ser bueno no es nunca decir no, es saber cuándo el no es la forma más pura de amor. Que ser bueno no es evitar el conflicto, sino aprender a atravesarlo con integridad. Que ser bueno no es cargar con todos a cuestas, sino aprender a caminar al lado con verdad. Carl Jung comparaba este despertar con un fuego interno, un fuego que consume lo falso, lo frágil, lo impuesto. Pero ese fuego también ilumina. Ilumina caminos olvidados, sueños enterrados, potenciales dormidos. Y es por eso que la bondad integrada es más fuerte que cualquier máscara, porque se sostiene desde dentro. No necesita la aprobación de los demás, florece en presencia del alma. El alma que reconoce su sombra ya no teme el rechazo, porque ya se ha aceptado a sí misma. Ya no teme la soledad, porque ya se ha encontrado. Ya no teme el juicio,
porque ya se ha perdonado. Esa alma ya no encaja en los moldes de la vieja moralidad que mide el valor por las apariencias. Se mueve en otra frecuencia, la de la autenticidad. Una bondad que puede incluso ser incomprendida, pero que nunca será falsa. Y cuando se produce esta transformación, el mundo exterior comienza a reaccionar. Las personas desaparecen, las máscaras caen, las relaciones frágiles se desmoronan. Pero en medio del caos, los lazos verdaderos permanecen. Aquellos que aman, su esencia y no su utilidad, permanecen. Aquellos que ven su alma y no solo su entrega, permanecen. Y así, en el espacio dejado por lo que cayó algo nuevo, comienza a crecer una vida con raíces profundas. Esta nueva vida exige vigilancia, porque los viejos patrones intentarán regresar. El deseo de complacer surgirá en momentos de fragilidad. El impulso de callar volverá en los momentos difíciles. Pero Jung decía que no se trata de eliminar la sombra. Se trata de aprender a bailar con ella, de reconocer sus movimientos, de responder con conciencia, porque es este baile el que hace del alma una obra maestra imperfecta y viva. La verdadera bondad, la que nace de la sombra integrada, es la que consigue mirar al otro sin perderse a sí misma. Es la que da, pero también recibe. Es la que sostiene el amor sin cargar con el peso de la omisión. Esa bondad no tiene prisa, ¿no? Se desgasta, no se confunde con la servidumbre. Es serena, clara, firme, como un árbol antiguo que conoce sus raíces, que ofrece sombra, pero no se doblega ante el viento. Carl Jung nos dejó una advertencia velada, pero poderosa: no hay libertad en la bondad que exige la autonegación. El bien que nace de la culpa es solo un reflejo condicionado del dolor. El amor que nace del miedo es solo supervivencia disfrazada. Y la vida que se construye a partir del intento de complacer a todos es una existencia que nunca te ha pertenecido. El alma no vino al mundo para ser útil, vino para ser completa. La transformación que propone Jung no se produce entre aplausos, se produce en silencio. En el momento en que dices no con voz temblorosa, en el instante en que decides alejarte de quien siempre se ha alimentado de tu entrega. La primera, ves que sientes culpa, y aún así sigues adelante, porque sabes que esta vez estás eligiendo ser tú mismo. Eso es poder espiritual, eso es madurez emocional, eso es verdadera bondad, y a medida que el alma se reconstruye, surge una nueva presencia, una presencia que no se doblega, que no se apaga, que no mendiga afecto, una presencia que ocupa su lugar en el mundo con serenidad, que no necesita ser santa ni perfecta, que lleva cicatrices pero también lleva luz, que sabe amar sin dejarse morir por amor. Esto es lo que Jung nos enseñó. La sombra no es una maldición, es el útero de la transformación, el lugar donde la bondad echa raíces, donde el amor adquiere discernimiento, donde el no se vuelve tan sagrado como el sí. Cuando abrazas tu sombra, te liberas del ciclo eterno de demostrar tu valía. Dejas de dar para sobrevivir y empiezas a dar porque rebosas. Te conviertes en fuego y refugio, límite y acogida, silencio y presencia. Tu bondad deja de ser una compulsión y se convierte en una elección, y eso lo cambia todo, porque por primera vez estarás viviendo no para ser aceptado, sino para ser real. Si has sentido esta llamada, este susurro que viene del fondo de tu alma, no lo ignores. Suscríbete a este canal, no porque te haya emocionado un vídeo, sino porque quizá estés listo para un nuevo camino. Un camino en el que ya no serás la mitad, en el que ya no tendrás que ocultar tu fuerza para ser amado, en el que tu bondad será libre y tu sombra honrada. Activa las notificaciones. Comparte este mensaje con quienes aún se confunden entre ser buenos y ser completos. Y recuerda, el mundo no necesita más personas agradables, necesita almas despiertas, almas que han aprendido a amar sin abandonarse, que saben que lo verdaderamente sagrado es ser completo.